Bueno, después ustedes se encargan de explicarle a los chicos que no estuvieron en la clase cómo se integra. ¿Cómo hacemos para integrar, para conocer la integral de la raíz cúbica de x? Lo expresamos primero como x a la 1/3. O sea, repetimos el procedimiento que vimos recién. ¿Cómo se integra x a la 1/3? Bueno, le sumo 1. Y lo divido por ese número. 1/3 más 1, o sea, 1/3 más 3/3 son 4/3. Dividido 4/3. ¿Cómo me queda esto? Dividir por 4/3 es multiplicar por 3/4. Y esto lo expreso como raíz, raíz cúbica de x a la 4. Y de última le agrego la constante de integración. ¿Qué pasa si me olvido de la constante de integración? Oh, no pasa nada, pero siempre hay que saber que siempre me aparece esa constante de integración en un proceso de integración. ¿Estamos? Sí. Bueno. ¿Cuál sería la integral de 1 sobre x? ¿A qué tengo que derivar para que me dé 1 sobre x? Al logaritmo. Al logaritmo. Entonces la integral de 1 sobre x es el logaritmo. ¿Sí? Y le agrego la constante de integración. ¿A quién tengo que integrar para que me dé e a la x? ¿Cuál es la integral de e a la x? Perdón, ¿a quién tengo que derivar para que me dé e a la x? A E la a la X. X. A e a la x. Más la constante de integración. ¿Estamos? ¿Cuáles son las principales propiedades? Las que vamos a ver hoy son dos. Una. Primero, cuando tenemos que integrar una función que es una constante por la función, una constante por la función, las constantes las podemos sacar fuera del símbolo integral. O sea, esto acá me va a quedar k. Las constantes las podemos sacar fuera del símbolo integral e integramos solamente la función. Y no me olvido del diferencial de x, que siempre va. La otra propiedad es que cuando tengo que integrar una suma de funciones, como esto es el proceso inverso a la derivación, acá podría poner un paréntesis o no. Entonces acá, ¿cómo se resuelve esto? Y cuando tenemos una suma, la integral de una suma es la suma de las integrales. La integral de una suma es la suma de las integrales. Repito, las constantes las podemos sacar fuera de la integral. Y cuando tenemos una suma, es la integral, una integral de una suma es la suma de las integrales. ¿Estamos? Ejemplo. ¿Cuál sería la integral de 8 sobre x?
Bueno, ¿qué hacemos con el 8? Lo sacamos fuera de la integral. ¿Y a quién vamos a integrar? A 1 sobre x. ¿Cuál es la integral de 1 sobre x? El logaritmo. Entonces acá me queda 8 por el logaritmo de x. Y al final de todo le ponemos la constante de integración. ¿Estamos, chicos? Si yo pongo 3u más raíz de u, quiere decir que la variable ahora es u, entonces el diferencial lo tengo que poner diferencial de u. O sea, el diferencial hace alusión a la variable que estamos integrando. Alude, indica la variable que estamos integrando. ¿Sí? Esto no es común, pero ahí poníamos diferencial x, la variable es x. Acá ponemos diferencial de u, la variable es u. Entonces, ¿esto cómo se resuelve? Bueno, como tenemos una suma, entonces dividimos la integral de una suma, es la suma de las integrales. ¿Está? Entonces, en esta primera clase lo hacemos así. Después ya vamos a estar recontra canchero y directamente la suma y la resta la hacemos término a término. Entonces, ¿cuál es la integral de u cuadrado? U al cubo dividido 3. U al cubo dividido 3. ¿Cuál es la integral de la raíz de u? 2 2 tercios. tercios por la raíz de u a la 3. Y agregamos una única constante. ¿Estamos? O sea, de acá saldría una constante C1 más C1. De acá saldría una segunda constante más C2. C1 más C2 es una constante. La ponemos una única vez. ¿Estamos, chicos? Sí. Sí. ¿Cuál es la integral de esta función? Bueno, ya sabemos que es una suma. Entonces calculamos la integral de esta, calculamos la integral de esta, calculamos la integral de esta. Ya nos separamos término a término porque sabemos que se cumple. ¿Y qué hacemos con los números que acompañan? Y los sacamos fuera de la integral. Entonces acá, ¿cómo sería esto? Bueno, pensamos, ¿cuál es la primitiva o la integral de e a la x? E a la x. Entonces esto acá va a ser 5 por e a la x. Ya lo hacemos mentalmente. Más. ¿Cuál es la primitiva de x a la 3? Entonces, coloco el 4, porque lo saco fuera de la integral, e integro e a la 3, que es e a la 4 sobre 4. Menos. ¿Cuál es la integral de 6? ¿6x? 6x. 6x. ¿Estamos? Bueno, paso un poquito en limpio todo esto, ¿cómo me queda? 5e a la x más 4 que multiplica, 4 que divide, me queda x a la cuarta, menos 6x, y de última le agrego la constante. Está bueno, ¿no? Buenísimo. Sí, a mí me había llegado el comentario que usted durante el receso digo, che, ¿cuándo vamos a empezar a integrar? Bueno, acá
Si estaríamos en la clase presencial, siempre le cuento el mismo chiste, de que estaban todas las funciones de fiesta. ¿Lo saben ese chiste? Estaban todas las funciones de fiesta, la raíz cuadrada con el valor absoluto, x al cubo con el logaritmo, todas enfiestadas las funciones. Y e a la x sola. Y le decían, vení, a e a la x, vení con nosotras, integrate. ¿Y qué le responde e a la x? ¿Para qué si me da lo mismo? Juá. Sí, nadie se va a reír. Ahí está, bien. Bueno, la integral de e a la x es e a la x, entonces le dicen, vení, integrate. No, porque me da lo mismo. Bueno, esa es la anécdota con e a la x cuando estaba en la fiesta de la función. Bueno, Alejo, a ver, vamos a integrar 1 sobre x cuadrado. Ni idea, Carlito. Expresarla como producto, como potencia. ¿Cómo la vas a escribir como potencia? X a la 4. ¿Y a la 3? No. No, ni idea entonces. No, estoy re perdido. ¿A la menos 2? A la menos 2. A la menos 2. 1 sobre x cuadrado es x a la menos 2. ¿Cómo se integra esto? Le sumo 1 y lo divido por ese número. Siempre para integrar, cuando no sabemos algo, lo escribimos en forma de potencia. ¿Sí? ¿Qué me queda? X a la menos 1. Y acá abajo me queda menos 2 más 1 menos 1. Este menos 1 que está acá abajo lo podemos pasar arriba. Y x a la menos 1, ¿qué sería? 1 sobre x. Entonces la integral o la primitiva de 1 sobre x cuadrado es menos 1 sobre x. ¿Estamos? ¿Y esto por qué no funciona cuando yo pregunté cuál era la integral de 1 sobre x? Ustedes dijeron que es el logaritmo. Y porque fíjense si esto lo expresamos como potencia. Si esto lo expresamos como potencia y lo queremos integrar, le tengo que sumar 1 y lo divido por ese número. ¿Qué me queda? X a la menos 1 más 1, 0. Sobre 0. Y esto no existe porque tenemos una división por 0. Entonces, menos mal que aparece el logaritmo para dar solución a esta integral. Entonces, la integral de 1 sobre x no la podemos integrar así como si fuese una potencia. Pero por suerte que está el logaritmo, que nosotros demostramos que la derivada del logaritmo es 1 sobre x. ¿Estamos? Importante. Cuando tengo que integrar una multiplicación de funciones, esto no es el producto de las integrales. Esto no es el producto de las integrales. ¿Por qué? Y porque la derivada de un producto no era el producto de las derivadas, sino que había una regla para derivar
una multiplicación. Entonces no puede ser que la derivada de una multiplicación sea, que la integral de un producto sea el producto de las integrales. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Y vamos a ver técnicas y procedimientos para hallar integrales de este tipo. Lo que no podemos hacer es, cuando tenemos una multiplicación, integrar término a término. ¿Estamos? Por ejemplo, si tendrían que integrar esta función, ¿qué harían, chicos, ustedes? ¿Integro por un lado x y por otro lado esta suma? No. Antes de integrar, distribuimos. Antes de integrar, distribuimos. Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? La integral de x al cubo más. ¿Cuánto es x por 1 sobre x? X sobre X cuadrado. X. No. ¿Cuánto es x por 1 sobre x? X. No. X arriba, x abajo, ¿qué podemos hacer? Se cancela. Se cancela. ¿Estamos? X por 1 sobre x, x que multiplica, x que divide, se da, nos queda 1. Y ahora sí, como tenemos una suma, integro término a término. Entonces esto acá me queda x a la 4 sobre 4 más x. La integral de 1, recuerden que es x. Y de última le agregamos c. ¿Todo entendido hasta ahora? Sí. Bueno, yo les Ya terminé de dejé... copiar, Carlito. Oh, pobre Leandrito. Esperá. Listo. ¿Listo? Bueno, a ver, pero aquí me apareció Santi, Bertero, Lucio y nadie más. Bueno, el apunte que ustedes tienen, yo entiendo de que estudiar un apunte así es medio áspero. Ustedes lo están viendo esta pantalla, ¿no es cierto? Sí. 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 Bueno, Sí. con toda esta introducción que estuvimos trabajando, entonces por ahora se entiende más. Estamos, si uno lee esto de la nada, y entiende poco. Pero ahora con todo lo que estuvimos trabajando, creo que se entiende más. Entonces, hablamos de primitiva de una función. Primitiva de una función. ¿Qué me dice? Se llama función primitiva de una función f de x a otra función que le pone f grande. Tal que ¿qué? Tal que si yo derivo esta función me da f de x. O sea, la primitiva de f de x es otra función, f grande. Eso es lo que me está diciendo. ¿Qué se tiene que verificar? Tal que ¿qué? Tal que si nosotros derivamos f', ¿a qué me da igual esto? A f de x. ¿Está? Entonces hay unos ejemplos. La función f de x grande es una primitiva de esta función. ¿Por qué? Y porque si nosotros derivamos esta función,
Me da este. Integrar es el proceso recíproco, nosotros lo llamamos inverso al de derivar. Es decir, dada una función, se trata de buscar aquellas funciones que al ser derivadas nos conducen a f de x. ¿Se entiende lo que van leyendo, chicos? Sí. Sí, sí. Bueno, entonces, integrar. Y acá ya empieza a hablar de las infinitas primitivas que tienen. Las infinitas primitivas, todas difieren en una constante de integración. Integrar es la operación inversa de derivar. Del mismo modo que obtener la raíz cuadrada es la operación inversa de elevar al cuadrado. Integrar. Primitiva. Si f es primitiva, una función definida, bueno, si f es una función definida en un intervalo AB y existe una función f, tal que verifica que la derivada de f es igual a f de x, a esta f se la llama primitiva o integral. La notación, el símbolo integral, la notación. Antes ustedes veían esto y no sabían de qué se trataba. Ahora sí saben de qué se trata. Tienen que encontrar una función tal que si yo la derivo, me tiene que dar f de x. Y esta función se llama primitiva, pero no es única. Hay infinitas primitivas. Todas difieren en una constante. Ahí hace una introducción de que el símbolo integral no es una letra griega. Lo introdujo Leibniz en el año 1675. Entonces, hay que pensar un poquito. Bueno, en ese año acá en Argentina estábamos peleando con los indios en la época del virreinato y todo lo demás. Bueno, había gente que ya estaba trabajando con integrales y con derivadas y con todo lo demás. Unos ejemplos parecidos a los que estuvimos trabajando. ¿Cuál es la integral de 3x cuadrado? ¿Cuál es la integral del coseno? Bueno, con las trigonométricas no me quiero meter bastante para no embarrar demasiado la cancha. Pero la integral del coseno es el seno. Y la integral del seno es el menos coseno. ¿Por qué? Y porque la derivada de uno es el otro y así sucesivamente. Bien. O sea, ¿a dónde quería llegar? Las propiedades que estuvimos trabajando. La primera propiedad es de homogeneidad, o sea, la constante se puede salir afuera de la integral. Y en el caso que tengo la integral de una suma, separo en dos integrales. Eso está todo explicado en este apunte. Bueno, hay unos ejemplos. Vamos a dejar acá, porque ya esto lo vamos a ver la clase que viene, cuando agarremos cierta cancha, métodos de integración. Pero yo lo que les quiero mostrar es que ustedes van a tener, así como tenían la tabla de integrales, de derivada, por acá al final tienen la tabla de integrales. La tabla de integrales. Entonces esta tabla de integrales la van a tener impresa y la van a tener en la mesita de luz. Entonces en vez de mirar al celular, qué sé yo, miran la tabla de integrales. Si la función es x, la integral es kx. Si la función es x cuadrado, la integral es x cuadrado sobre 2. Si la integral es de la forma x a la n, acá está mal, fíjense. Justo esa está mal. X a la n, ¿cuál es la integral de x a la n? X a la n más 1 sobre n más 1. X a la n más 1 sobre más 1. Muy bien, Valentín. Bueno, corrijan ahí, pongan errores.
Y eso que la tipié mal. Bueno, error. Es x a la n más 1 sobre n más 1. Bueno. La integral de las raíces, que la estuvimos trabajando, la integral de 1 sobre x, que es el logaritmo, y así sucesivamente. Entonces, esta tabla de integrales la tienen que tener a mano, para ir trabajando después con estas integrales. Y van a hacer de tarea, lo corregimos la clase que viene, el ejercicio número 1. Estas 6 integrales las van a hacer de tarea para la clase que viene. A ver, vamos a hacer la primera. ¿Cuál es la integral de esta función? Son 3 integrales. Claro, ¿Quedarían o no? claro. Integro término. La integral de x cuadrado, 2x. X a la 3 sobre 3. No, sí. X a la 2 más 1 sobre 2 más 1. o sea, x a la 3 sobre 3, menos 1/3. El 1/3 lo reservo. ¿Cuál es la integral de x? ¿Cuál es la integral de x? X a la 2 sobre 2. X a la 2 sobre 2. Y con el 1/3 que tenemos acá, bueno, lo saco y después lo pongo. Entonces, ¿qué me queda? ¿Cuál es la integral de 1/3 de x? X a la 2 sobre 6. ¿Cuál es la integral de 2? 2x. 2x. ¿Qué le falta a esto? Dx. Ah, la constante. La constante de integración. ¿Está? Vamos a hacer el b ya que estamos acá. ¿Cuál es la integral de 4x a la 3? X a la 4 sobre 4 por 4. Entonces directamente x a la 4. Porque sería x a la 4 sobre 4, 4 arriba, 4 abajo, se nos va. Más X a la 3. x a la 3. Más X a la 2. menos X. más Más la constante. la constante Constante. integral. ¿Estamos? A ver, la c. ¿Cuál es la integral de la c? 2 por e a la x. 2 por e a A la la x. X menos X. A ver, Valentín, menos Menos X. menos 3x. Sí, menos 3X. Porque la integral de 3 es 3x. Más la constante de integración. Más la constante. ¿Sí? Bueno, ya que estamos los hacemos todos, ¿qué tanto? ¿Cuánto era la integral de la raíz de x? 1/2. 2/3. Ah, 2/3. por la O sea, raíz de x a la 3. claro, por la raíz de x a la 3. ¿Y eso por qué? Y porque ya la dedujimos. Entonces, de ahora en más, cuando me aparece la raíz de x es 2/3 de la raíz de x menos 3. Menos. El 2 lo saco afuera de la integral, integro 1 sobre x. 2 ¿Cuál por es la logaritmo. integral? Logaritmo. Logaritmo. 2 por Entonces, logaritmo. claro, 2 por logaritmo de x. Más c. Bien. X a la cuarta. X a la 5 sobre 5. Claro. Menos. El 2 lo saco afuera. La integral de la raíz de x la tenemos acá arriba. 2/3 raíz de x a la q. Entonces, si eso lo multiplico por 2, nos va a quedar 4/3.
de la raíz de x a la 3. Más la constante. ¿Sí? Integral de 1 sobre x. El logaritmo. Logaritmo de X. Integral de 1 sobre x al cuadrado. Menos 1 sobre X. Muy bien, menos 1 sobre x. Con este menos me va a quedar más. Integral de 1, X. x, No la constante. más la constante de integración. Bueno, no quiero avanzar mucho más, porque no los quiero confundir. ¿Se entendió de lo que estamos trabajando? Sí. Sí. El proceso de integración como el proceso inverso a la derivación, ¿eh? Y obviamente después vamos a ver para qué se utiliza esto, ¿eh? ¿Para qué utilizamos la integración? Bueno, lean el apunte hasta ahí, hasta donde le marqué para la clase que viene, me hacen algunas preguntas, como le decía a los chicos de otros cursos, ¿eh? Pregunten en el tablón de Classroom, ¿eh? Si hay algo que no entendieron. Bueno, no lo van a hacer, pero bueno, no importa, ¿eh? Bueno, nos vemos el lunes de la semana que viene entonces. Bueno, Dale, Carlito. gracias. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. A ver qué me No, explican profe. para la asistencia. Chau, chau, hasta luego.